Hay poder en Jesucristo, bendición para su vida, profeta Lourdes, bendición para su vida, profeta Quirenia, hay poder en Jesucristo. Yo declaro que la bendición del cielo toca su casa, toca su familia, toca sus ministerios. Vamos a estar hablando un poco de cómo habla Dios. Cuando leemos la Biblia vemos que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos los profetas y personas que no eran profetas pero que Dios les habló, Dios usa diferentes métodos y hace unos días estuvimos hablando de las imágenes. Hoy vamos a hablar de otro método que usa Dios que es muy efectivo. El poder de Dios cae ahora en tu casa, los que están escuchando esta enseñanza, porque lo profético se va a activar muy fuerte en tu vida. Veo muy fuerte como monedas de oro que están cayendo y esto que estoy viendo tiene que ver con el llamado como profeta. Y presta atención, y esto hay personas que no les gusta cuando uno se los menciona. Y es que si tienes un llamado a lo profético, a moverte como profeta, hay algo que tiene que haber en tu vida y es abundancia financiera. Jeremías estaba en la prisión y desde la prisión él compraba propiedades cash con dinero en la mano. El profeta Samuel era rico. Cuando leemos la Biblia y analizamos los profetas, eran ricos. ¿Por qué razón? Porque tú no te puedes ir a orar 4 horas, a estar en la presencia de Dios, a visitar el tercer cielo como hizo o hace el apóstol Pablo en sus relatos, creyendo que en la tarde te van a cortar la electricidad porque no tienes dinero, o creyendo que la nevera está que es un coco que solo tiene agua. Un profeta tiene que reclamar lo que le pertenece del cielo y es abundancia financiera. Hay quien esto no le gusta porque ellos creen que entre más pobres más Dios le habla y no es así. El asunto está en que la pobreza y la escasez te roba el tiempo que tienes que dedicar a estar en la presencia de Dios. Es imposible que una persona esté en la presencia de Dios si sabe que su hijo va a ir a la escuela y no tiene dinero para comprarle sus libros o su mochila o pagarle el curso o pagarle su bicicleta, su carro. Por eso al leer la palabra de Dios vemos los profetas que eran prósperos. Moisés era millonario, el más grande de los profetas. David, un gran profeta, era millonario. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tienes que reclamarle al cielo, Lourdes, así como se dice, yo lo creo. Tienes que reclamarle al cielo la bendición o el vehículo que te va a ayudar a conectar con el propósito de Dios, porque si no, un día tú vas a recibir una visión, un día vas a recibir un mensaje, pero como profeta tienes que estar bien financieramente para que todos los días tengas el tiempo y pasarlo en la presencia del Dios eterno y recibir del cielo la comunicación directa. Esta comunicación solo llega a ti cuando tienes tiempo y cuando tienes este tiempo conectado con el Dios vivo. Hoy vamos a estar hablando de una forma que habla Dios y presta atención que esto es importante. Dios te puede hablar a través de cualquiera de los 5 sentidos. El olfato, la audición, el paladar, la visión, el tacto. Dios habla de muchas formas y muchas maneras, pero hoy vamos a hablar de una muy importante que aparece muchas veces en la Biblia y que muchas veces la ignoramos y tiene que ver con los ángeles. Los ángeles son enviados por el cielo con una misión y ellos no se desvían de la misión. Cuando un ángel llega con una misión, él viene a lo que viene. Por ejemplo, y esto le pasa mucho a muchos pastores y personas que ministran, que no tienen el discernimiento de espíritu activado, y por eso yo quiero que tú le ores a Dios y le digas: Padre, activa mi discernimiento de espíritu. Hay personas que no tienen el discernimiento de espíritu activado, entonces el Señor le envía un ángel de sanidad, porque hay personas enfermas que ese día se van a sanar, ese día enfermedades van a dejar los cuerpos, pero como no tenemos el discernimiento de espíritu, ese día queremos profetizar. ¿Y qué sucede? Ni profetizamos ni se sanan. De ahí la importancia de nosotros conocer cómo habla Dios. Porque si Dios me muestra que el mover que va a haber ese día es de sanidad, y ya yo escuché la voz de Dios, y estoy viendo el ángel que llegó, yo sé que ahí lo que va a haber es sanidad, y yo voy a comenzar a hablar yo voy a comenzar a declarar el poder de Dios
sobre los cuerpos y voy a declarar la sanidad sobre los cuerpos y le voy a hablar a las enfermedades y van a irse y los cánceres se van a secar y algo sucede porque estoy escuchando a Dios. Ya yo escuché de parte del cielo que era sanidad y entonces yo veo el ángel. El ángel puedes verlo de muchas formas y muchas maneras también. Y comienzo a fluir en sanidad, pero otras veces puede llegar un ángel de liberación y yo veo liberación y yo voy a fluir en la liberación. Y esto le pasa a muchos ministros, que ellos quieren fluir en todo, en una sección, en una administración, y no todos están listos para administrar en todo. Porque algunos tenemos ángeles que son de liberación, ángeles que son de sanidad, ángeles que nos hablan un mensaje para las personas. Pero hay veces que no te estás moviendo en estas dimensiones y yo te estoy hablando para que comiences a trabajar en lo que Dios tiene para tu vida. El Dios eterno tiene para tu vida un llamado poderoso y tú tienes un propósito gigante. Solo que tienes que aprender a recibir órdenes. ¿Órdenes de quién? Del Dios eterno. Y el Dios eterno muchas veces esas órdenes nos las hace llegar a través de ángeles. Cuando, por ejemplo, dice la palabra que el apóstol Pedro estaba en la prisión y el apóstol Pedro era un gran hombre de Dios que se movía en dimensiones sobrenaturales gigantes, predicaba, se convertían 4000. Y eso no lo hacía porque hablaba bonito, eso lo hacía porque con él estaba el Espíritu Santo y un ejército de ángeles. Dice la palabra que él está en la prisión y llega el ángel y lo toca. Él se despierta, comienza a caminar ahí detrás del ángel y él llega a creer inclusive que él está en una visión. El apóstol Pedro está viendo un ángel, pero él en su mente, él está pensando que es una visión. Ellos se movían en una dimensión tan poderosa en el mundo espiritual que ya él no veía que el ángel era real, que estaba en la prisión, que había llegado esa luz, que las cadenas se habían roto y se habían caído de sus manos. Él dice la palabra que se había acostado a dormir y estaba durmiendo cuando el ángel lo toca, lo levanta y él cree que está en una visión. Eso sucede cuando nosotros estamos conectados con el cielo. Cuando estamos conectados con el cielo, muchas veces se va a confundir la realidad con el mundo espiritual. Hay veces que estás orando y tú no sabes, por eso Pablo decía, no sé si en la carne o en el espíritu. Y tú eres arrebatado y eres llevado a lugares y tú no sabes si fue en el cuerpo o en el espíritu, porque el Espíritu Santo o los ángeles que él envió te llevaron a mostrarte lugares, a mostrarte escenas. Ayer mismo estuve en un lugar donde habían muchas almas. El Señor me llevó a un lugar y me mostró donde habían millones de almas que estaban cautivas y eran como pisos. Y él me lleva, el Señor llega hasta un punto y de ahí me envía con un ángel. Y en ese lugar había millones de almas y de ahí entramos como un elevador, iba descendiendo por diferentes pisos y en cada piso se veían así millones y millones y el primer piso y el segundo piso. Descendimos muchos niveles donde había muchas almas que están siendo cautivas. Hay personas hoy que están caminando como zombies y el Señor me mostraba eso ayer a través de los ángeles cuando me llevaron a ese lugar, que andan como zombies en la calle. Por eso tú puedes ver un drogadicto, un borracho, un alcohólico, una persona que es fornicadora, un delincuente, puedes ver a otro que es violento. Y hay veces que la persona es que anda como un zombie porque es que su alma está cautiva en un lugar. Y el Señor muestra esto para que oremos, para que declaremos la palabra y para que con nuestra boca creemos una realidad donde ángeles vayan a estos lugares a libertar a estas personas. Hay veces que esa persona que te robó está cautiva su alma en esos lugares. Hay esa persona que te maltrató, que te habló mal, ese familiar que en vez de mostrarte cariño, está siendo un hombre o una mujer violenta. Muchas veces es que son como zombies porque su alma está cautiva, pero eso nosotros solamente lo vamos a ver cuando los ángeles del cielo. Esta transmisión es para alguien que quiere conectar con lo que Dios tiene. Esta transmisión es para alguien que quiere conectar con el Dios eterno. Y el apóstol Pedro, cuando él va saliendo, dice la palabra que el ángel, la puerta se abre
llega a la calle, yo le creo a Cristo. ¿Cuántos hay ahí que le creen a Jesucristo? Dice que cuando Pedro llega a la calle, el ángel se apartó de él. ¿Por qué se apartó del ángel? Porque su misión era sacarlo de ese lugar. Y estábamos hablando hace unos minutos de que hay ángeles que llegan a donde estás con una misión. Hay veces que el ángel llega con una palabra profética y nosotros queremos con ese ángel sanar, pero él llegó con la palabra. Otras veces llega el ángel con la sanidad y nosotros queremos profetizar. Eso sucede cuando estamos fuera de sintonía con el cielo. Cuando nosotros estamos sintonizados con el cielo, vamos a movernos en lo que Dios nos mostró. Si el ángel que Dios nos mostró es de sanidad, vamos a orar por sanidad. Si el ángel que Dios nos mostró es de liberación, vamos a declarar liberación y la persona va a ser libre. Si el ángel que Dios nos muestra es un ángel con un mensaje profético, nosotros vamos a movernos en lo profético, pero de ahí depende de que nosotros escuchemos esa voz y sepamos no solo ver el ángel, sino sepamos escuchar la voz de Dios, de cuál es la misión de ese ángel en ese momento. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, algo sucede. Vas a ver personas que están orando por los enfermos y nada va a pasar. O vas a ver otros que van a querer profetizar y nada va a pasar. Y otros que lo vas a ver declarando liberación y nada va a pasar, nada sucede. No es que Dios no esté con ellos, sino es que Dios les dijo una palabra y no escucharon la voz de Dios. Y el ángel está. El ángel está ese día en la iglesia, el ángel está ese día en el lugar donde estás ministrando, pero estás tomando un ángel de sanidad y le estás queriendo que profetice y no va a profetizar. O lo contrario, hay un ángel que viene con un mensaje y tú quieres con ese ángel hacer liberación ese día y no va a haber la liberación. ¿Por qué razón? Porque ese ángel llegó con un mensaje. Es importante que nosotros, es que el discernimiento de espíritu es algo que tú como profeta tienes que pedirle a Dios. Porque el discernimiento de espíritu no solo te va hay quienes creen que el discernimiento de espíritu te va a permitir diferenciar de si es una entidad de la oscuridad o si es un ser de luz, un ángel que viene de parte de Jehová. Pero el discernimiento de espíritu va más allá. Porque el discernimiento de espíritu vas a ver no solo que el ángel es de la oscuridad o es un espíritu de las tinieblas, vas a ver también ese espíritu en qué opera, si es un espíritu que enferma, si es un espíritu que cautiva, si es un espíritu que lleva a las personas a cometer pecado. Vas a ir más allá de diferenciar este es bueno y este es malo. Está muy bien si ya estás en ese nivel y ya puedes diferenciar si un espíritu es bueno y un espíritu es malo. Pero hay que ir más allá y hay que saber el espíritu, si es malo, en qué opera. ¿En qué agua se mueve ese espíritu? Se mueve en enfermedades, se mueve en cautividad, se mueve en pecado, se mueve en mentira, se mueve en idolatría. O si es un ángel de la luz, un ángel enviado por Dios, el discernimiento de espíritu, nosotros vamos a detectar rápido que es un ángel de parte del cielo. Lo detectamos al momento con el discernimiento de espíritu, pero también tenemos que desarrollar un poco más este discernimiento de espíritu para saber este ángel que está ahí, si es un ángel que viene con un mensaje, si es un ángel que viene a libertar, si es un ángel que llega a traer sanidad, si es un ángel que llega a traer milagros. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras y el discernimiento de espíritu tienes que pedírselo a Dios. Tú con tu llamado profético tienes que pedirle al Dios eterno que te active el discernimiento de espíritu, porque va más allá de saber si es bueno o es malo. Y está bien saber si algo es bueno o es malo, eso es perfecto. Pero nosotros como hombres de Dios, como llamados de Dios, como ungidos de Dios, con un propósito, tenemos que ir más allá y saber en qué opera esa entidad, en qué opera ese ángel. Cuando vemos la Biblia, hubo un ángel que llegó y mató a más de 180,000 soldados del ejército enemigo. Entonces, este era un ángel guerrero, un ángel de muerte que venía con poder de parte de Dios. Pero vemos que se abre el mar rojo. Entonces, estos son ángeles que tienen dominio sobre las aguas. Vemos un ángel que saca agua de una roca. Este es un ángel que tiene dominio sobre la materia, sobre las rocas, sobre la tierra, sobre las aguas. Vemos un ángel
que se presenta a Moisés como una llama de fuego en una zarza ardiente. Es un ángel que tiene dominio sobre el fuego. Tenemos que leer la Biblia y profundizar, no solamente quedarnos en la superficie. Hay ángeles, Dios habla. No, 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 tenemos que ir más allá, a saber, este ángel que Dios nos envió cuando estamos ministrando, basta allá de muchas veces que si sentimos una cosquillita aquí, que si sentimos, y eso está bien cuando estamos iniciando, pero yo le estoy hablando a profetas, a personas que Dios ha llamado a moverse en el ministerio profético con precisión en este tiempo. Este es un tiempo donde el poder escuchar la voz de Dios va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este es un tiempo donde nosotros poder ver en qué está operando ese ángel que el Señor nos envió en ese momento, va a ser la diferencia entre salvar un alma para Cristo, salvar una familia completa para Cristo, o que una familia completa perezca. Presta atención que esto es importante que te estoy soltando esta hora. No solo veas el ángel, sino que anhela el discernimiento para que sepas en qué opera este ángel. Es muy poderoso todo lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que cada mañana decirle al Señor que te envíe sus ángeles y que te ayude a identificarlos. Es interesante cuando leemos los libros de los profetas cómo ellos podían identificar el ángel que estaba frente a ellos. Si era un ángel que venía con un mensaje, como pasó con el apóstol Juan al escribir el libro Apocalipsis. Este era un ángel que llegaba con profecía. Este ángel no llegó a sanar a nadie. Este ángel que llega donde está el apóstol Juan no llegó a liberar a nadie. Él llega con un mensaje profético. Y entonces, quizás donde estaba Juan en ese momento en la isla, había muchos enfermos, había muchos cautivos, pero como él es un hombre con el discernimiento de espíritu activado que se mueve en dimensiones sobrenaturales, él comprende que este es un ángel que llega con una palabra profética y es lo que se pone a escribir la palabra profética. Y ahí surge el libro Apocalipsis. Y es lo que yo quiero que tú aprendas a diferenciar. Y esto te va a ayudar a moverte en diferentes dimensiones sobrenaturales y a escuchar la voz de Dios con precisión y a manifestar el poder de Dios con precisión. Porque si tú quieres coger un carro y un carro pequeño, un carro personal, y quieres ponerlo al ar, uno de esos trailers que cargan 40,000, 50,000 libras, ese carrito no va a poder con eso. Pero si tú quieres ir y parquear tu carro en un parqueadero de los aeropuertos o en los edificios que tienen varios niveles, ahí no puedes entrar con uno de esos camiones que son capaces de alar esos trailers de 40,000, 50,000 libras, porque no caben, son muy altos. Entonces, cada cosa en su momento y cada cosa en su lugar. Lo mismo pasa con los ángeles. El ángel de sanidad es para sanidad. El de liberación es para liberación. El de milagros es para milagros. El de señales es para señales, para detener la lluvia. Un ángel de señales y prodigios se detiene la lluvia, se detienen los huracanes, porque son señales, señales físicas que van a suceder a través de este ángel que domina los elementos y la materia, como sucedió con Moisés, se abrió el mar, una señal, como sucedió con el profeta Elías cuando se abrió el río Jordán, antes de ascender al cielo vivo. Estos son ángeles que de señales que abren el agua. Cuando Elías fueron a prenderlo, el capitán con los 50 soldados, y él hizo que descendiera fuego del cielo y los quemó a todos. Estos son ángeles de señales. Y tenemos que saber diferenciarlo, si es un ángel de sanidad, si es un ángel de liberación, si es un ángel de señales, si es un ángel que nos trae un mensaje de parte de Dios. Cuando nosotros estamos conectados con el cielo y podemos discernir qué ángel llega y con qué propósito llega, puedes estar seguro que el poder de Dios se va a mover ese día en su iglesia, que el poder de Dios se va a mover ese día donde estás ministrando. Porque ya escuchaste, viste y vas a actuar en la línea que está ese día. Por eso vas a ver, y quizás le ha pasado a alguno de ustedes ministrando, que cuando hay un ángel de sanidad y se está ministrando sanidad, puede venir una persona de las que están pidiendo sanidad
que en vez de recibir sanidad, lo que sucede es que a esta persona se le manifiesta un espíritu. Y esas son estrategias del enemigo, porque el enemigo sabe en el mundo espiritual que el ángel que está contigo es de sanidad, que si te apartas de esa corriente en ese momento de sanidad y comienzas a moverte en la liberación, se va a cortar el fluir de la sanidad y no va a seguir moviéndose el ángel de sanidad, que es el propósito de ese ángel que Dios te envió en ese momento, para distraerte con una persona que está gritando, que se está revolcando en el piso. Hay quienes no tienen este discernimiento espiritual que yo les estoy mostrando a ustedes hoy. Y cuando alguien se manifiesta, dejan de fluir en la sanidad y van a donde está la persona que se está manifestando, revolcándose, a querer libertarlo. Y ahí mismo se termina. La persona se liberta o muchas veces el espíritu se esconde, porque los demonios muchas veces, cuando la persona le dice sale en el nombre de Jesús, simplemente se calma y se vuelve a esconder donde mismo estaba. Y se cree que se liberó y no se liberó, simplemente era un espíritu que fue enviado con una misión a manifestarse a través del cuerpo de alguien para distraerte y apartarte del río o corriente de sanidad que estaba fluyendo en ese momento. ¿Y cómo nosotros no caemos en esto? Cuando tenemos el discernimiento de espíritu y sabemos el ángel que Dios nos envió, y si es de sanidad, nos movemos en sanidad. Si es de liberación, estamos en liberación. Y va a fluir, y el Espíritu Santo va a estar contigo, y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, y va a moverse donde estés el poder de Dios, y donde esté va a moverse lo profético, donde esté van a moverse las liberaciones. Es que discernir es escuchar, y cuando yo discierno, estoy escuchando a Dios. Si yo discierno que es un ángel lo que está frente a mí, ya yo estoy escuchando la voz de Dios, ya Dios me habló porque me mostró que era un ángel. Y lo mismo que si Dios me muestra que es una entidad de las tinieblas, y cuando me muestra que es de sanidad, que yo discierno que es un espíritu de sanidad, un ángel, ya Dios me habló. Lo que muchas veces queremos que Dios nos hable audible, y Dios sí habla audible. Sí habla audible. A mí me ha hablado audible muchas veces. Él sí habla audible, pero muchas veces no te habla audible. Muchas veces tienes que discernir. Es importante que aprendas a discernir a los ángeles. Hoy quería darte esta enseñanza de los ángeles y que vayas más allá de diferenciar si es de las tinieblas o es un ángel de Dios, y puedas comprender en el mundo espiritual y discernir en qué aguas o en qué ríos se está moviendo el espíritu o el ángel. Esto te va a ayudar demasiado. Presta atención que esto te va a bendecir demasiado. Yo le creo a Jesucristo. Hay poder en Cristo. Gracias, Jesús. Toca, Señor, a todas las personas que escuchen este video ahora o que lo escuche después. Tócalos ahí donde están. Activa lo profético. Activa el discernimiento de espíritu. Actívales más el discernimiento de espíritu. Ahí está. Para que puedan discernir cuál es de la luz y cuál es de la oscuridad. Y darle más discernimiento, más. Y que puedan discernir en qué río o qué propósito es el de este ángel que Dios ha enviado a esta hora. Hay poder en Cristo. Hoy Dios ha enviado un ángel de activación. Estoy viendo la palabra activación y sé que hay un ángel de activación profética para activar dones. Hay poder en Cristo. El Espíritu Santo se está moviendo a esta hora. Tócalos, Señor, ahí donde están. Tócalos ahí donde están. Van a testificar. Van a testificar del poder de Dios en su vida y cómo a partir de hoy, después de esta oración, este video, esta oración se queda activada por los siglos de los siglos. Se queda activada esta oración, y personas que escuchen este video mañana, la próxima semana, un año después, 2 años, 3, 10, 20, van a recibir esta misma activación en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo le creo a Cristo, hay poder en Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Reciban de parte de Dios.